La indiferencia es lo contrario al amor. Muy queridos amigos de SEPS Cáritas de la Iglesia en México, hoy me dirijo a ustedes ante el escenario de dolor y de precariedad en el que estamos viviendo. Pero quiero que la palabra de Dios sea la que nos ilumine. Dice el Salmo 69, versículo 20 y versículo 21. Yahvé, tú sabes de mi oprobio, de mi afrenta y mi vergüenza. Conoces a mis opresores. El oprobio me rompe el corazón, me siento desfallecer. Espero en vano compasión, consoladores, y no los encuentro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vivimos un escenario, la verdad, sumamente doloroso. Pero hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Porque lo que no se vale en este tiempo es que caigamos en la indiferencia. Te quería recordar una escena de la historia universal. Nunca olvides el año 1453, 1453. ¿Qué aconteció el año 1453? Fue la caída del último reducto del Imperio Romano que existía en este universo mundo en el que habitamos. Año 1453. Es considerado también por los que estudian el pensamiento, la filosofía, las etapas del mundo moderno, como el periodo en que se terminó la antigua Edad Media y se dio inicio a lo que es el tiempo de la Ilustración y con ello de toda la renovación, renacimiento de una humanidad. Ese año 1453, el último emperador del llamado Sacro Imperio Romano era Constantino X, llamado Paleólogo. Él sabía que venía la destrucción de ese último reducto, lo que actualmente es Estambul en Turquía, y en aquel tiempo era Constantinopla. Y entonces cuando sabía que el Imperio Otomano ya venía para destruir la ciudad, él junta a la gente más acaudalada del imperio con el fin de que pudieran invertir todo el dinero para poder resguardarse conforme al armamento en aquel entonces usado. Pero él decía, tenemos que morir de pie y no vivir nuestra vida postrados. Junta a la gente más acaudalada y le dice que la destrucción ya viene cerca, que ríos de sangre van a correr por las calles de la ciudad, que el dolor, el llanto, la destrucción, las familias iban a perecer. Pero los hombres acaudalados no dimensionaron lo que estaba por acontecer. Y le dijeron a Constantino X, llamado Paleólogo, hazle como tú quieras, pero no cuentas con nosotros. Y se marcharon. Efectivamente, el Imperio Otomano empezó a quemar las puertas que resguardaban la gran metrópoli, la gran manzana, como algunos le llamaron, a aquella gran Constantinopla. Y entonces vino el acoso, la sangre, la muerte, el incendio, el llanto de niños, de mujeres, de ancianos. Y entonces vinieron los hombres acaudalados con Constantino X, llamado Paleólogo, para decirle, aquí están nuestros tesoros. Y efectivamente venían detrás de ellos un séquito de esclavos cargando cofres con las piedras más preciosas, los tesoros que existían en el tiempo. Pero Constantino X, llamado Paleólogo, cuando los ve y veía por la ventana las llamas del incendio de la ciudad y los llantos que se escuchaban lastimeros, les dice una frase que estoy seguro sigue resonando en ese espectro del medio ambiente, donde dicen que se resguardan las voces de la antigüedad. Le dice Constantino X, llamado Paleólogo, a los hombres acaudalados de su tiempo: puesto que no quieren vivir sin sus tesoros, muéranse entonces con ellos. Así es, hermanos. Puesto que no quieren vivir sin sus tesoros, muéranse entonces con ellos. Esta alegoría de este episodio de la historia podríamos aplicarlo al escenario de violencia que se vivió en nuestro país a partir del 2008 en adelante.
Y podríamos referirlo a mil cosas más, pero hoy también tenemos que referirlo a lo que significa esta pandemia del COVID-19, también llamado coronavirus. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestro egoísmo, porque cada quien piensa en la rentabilidad de su propio ingreso, porque hay quien relativiza aquello en donde quiere mantener sus posturas egoístas, hay quien minimiza aquello donde sus propios intereses son afectados. Hoy hace falta que dejemos de ser egoístas. Dice este Salmo 69, dice: el oprobio me rompe el corazón, me siento desfallecer. Espero en vano compasión, consoladores, y no encuentro. Efectivamente, hoy la indiferencia hace que se desplace a un lado la compasión, el amor, la solidaridad. Hablemos que la solidaridad es la actitud que tenemos que vivir tú y yo en estos tiempos que estamos padeciendo. Hoy quisiera recordarte que la palabra solidaridad sería el equiparable a lo que significa la caridad en el lenguaje cristiano. Solo que la palabra solidaridad, digamos, es mucho más universal, aunque nació precisamente dentro del espacio eclesiástico. Ya el Papa San Juan Pablo II, cuando en el tercio milenio adveniente convocaba para prepararnos para el año 2000, invitaba para que nos encomendáramos a la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en un trienio de preparación para el año 2000, que pudiéramos fortalecer los compromisos de los sacramentos de iniciación, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y hablaba también acerca de las tres virtudes teologales, en torno a lo que es la fe, a lo que es la esperanza, pero cuando hablaba de la solidaridad, de la caridad, lo unía al lenguaje de la solidaridad y formaba un binomio, caridad-solidaridad. ¿Por qué? Porque el Papa San Juan Pablo II sabía que en este mundo como el que hoy vive la pandemia del coronavirus, si tú le hablas de caridad, van a decir: eso, ve, di locura a los niños del catecismo. Obispo, háblales de caridad a tus monjitas. Pero cuando hablamos de caridad, solidaridad, entonces el mundo lo puede entender. ¿Pero en qué consiste la solidaridad? La solidaridad tiene tres componentes para que auténticamente sea una virtud humana y esté coaligada a la caridad cristiana. Primero, la compasión. Segundo, el reconocimiento. Tercero, la universalidad. La solidaridad nace con la compasión. Normalmente tú y yo vivimos replegados hacia nuestro interior. La compasión, digamos que es el despliegue de aquello en lo que tú y yo vivimos replegados. La compasión es el yo que sale hacia afuera, cuando de pronto se da cuenta de que tiene que abrir las cortinas y ver el dolor del hermano. La compasión es que me duela lo que al hermano le duele. ¿Sabes? Hay un canto de una Vidal argentina, que es un género musical de nuestros hermanos en el Cono Sur, que es repetitiva, tipo canto nuevo, pero a costa de repetir y a costa de insistir se vuelve contundente. Dice aquel canto, aquella Vidala: duélete con mis dolores si en verdad tú me has querido. Duélete con mis dolores si en verdad tú me has querido. Y lo repite 40 veces o más. Duélete con mis dolores si en verdad tú me has querido. Lo primero para que uno viva la solidaridad es la compasión. Pero viene un segundo momento, que es el reconocimiento. Una vez que el yo sale de su interior, que se despliega de su repliegue, entonces debe reconocer el tú del hermano. Y entonces cuando reconoce el tú, si tú que ves este video no eres creyente, por lo menos tienes que reconocer un ser humano, ¿sí? Aquel que está padeciendo la enfermedad o padece hambre es un ser humano. Es una persona, diríamos, en lenguaje más cercano.
Pero si tú eres cristiano, si tú te precias de ser bautizado, más allá de reconocer la grandeza de un ser humano o de reconocer a una persona, tienes que reconocer que en el otro está el hermano. Sí, tu hermano. Más aún, tú debes reconocer que en el otro está la persona de Cristo. Y entonces cuando reconoces en el otro, el ser humano, la persona, el hermano, a Cristo, entonces encuentras el tú. El yo ha salido, se encuentra con un tú, y viene el tercer momento, que sería la universalidad. El yo ha salido en la compasión, se ha encontrado con el tú que le ha reconocido. Pues ahora es tiempo de formar un nosotros. Sí, es tiempo de sumar, no de restar. Es tiempo de multiplicar, no de dividir. Es tiempo de enriquecernos, no de empobrecernos. Existe la virtud de la universalidad, donde tú y yo no hacemos distingos de nadie para ofrecer nuestra ayuda. Sea católico, no sea católico, sea cristiano, no sea cristiano, venga a nuestro templo, no venga a nuestro templo, esté en el territorio parroquial, no esté en el territorio parroquial, tenga los boletitos de que fue un número de pláticas o no tenga los boletitos, es el hermano, es el nosotros, es la universalidad. Si tú solamente ayudas a los que son de tu grupo, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado la vida por todos, para enriquecernos a todos. Lo peor que puede suceder hoy en día es lo que describe el Salmo 69. Espero en vano compasión, espero en vano consoladores, y no los encuentro. Hermanos, es tiempo de no estar divididos. Es tiempo de estar unidos. Es tiempo de que el yo salga de ese espacio tan cálido y confortable, de esas zonas cómodas, que se encuentre con un tú en el que reconozca al ser humano o reconozca a Cristo. Pero entonces formar nosotros. Estoy seguro que por más grande que sea esta situación precaria en la que estamos sumergidos, la solidaridad y la compasión es mucho mayor a esta contingencia. Es tiempo de salir adelante. No vaya a quedar un día resonando en el caracol de nuestro oído, puesto que no quieren vivir sin sus tesoros. Muéranse entonces con ellos. Y sí, la pandemia, si no nos damos la mano, irá avanzando hasta el círculo más cercano de las personas que más amas. Que Dios te bendiga.